considero un sobreviviente. Nací en el seno de una familia tradicional, una familia campesina, ayudaba al sacerdote, que estaba dentro de las misas. Un ambiente bonito, de todas maneras fue un ambiente muy bonito. Entonces éramos como la mano derecha del padre, pasamos de lo bonito a lo oscuro. Hubo un gran momento de tu vida en el que trataste de mantener esto guardado, en silencio. Es una confusión muy grande y ahí lastimosamente me refugié en otras cosas. Papá, a mí me pasó esto y esto. Tal persona me hizo esto. Mi papá se quedó mudo, no me dijo nada. Yo le dije, no me pregunto por qué no lo conté, no me pregunte, no me juzgue. Simplemente yo creo que ese era el momento de que yo lo contara. Yo sé que esa persona no solo lo hizo conmigo. Esa persona lo pudo y lo hizo con muchas personas. Y hoy aprovecho este espacio y te lo agradezco para decirle a esas personas y el Señor y decir, ustedes cuéntenlo. Y bueno, si ustedes tienen un caso que creen que merezca justicia, pues vamos para eso. Bueno, bienvenidos todos a su podcast Vamos Pa' Eso. El día de hoy traemos la historia de Raúl, una persona que tristemente iba a ser una de nuestras primeras historias de por parte de un sacerdote de la Iglesia Católica. Y además de todo eso, como si no fuera suficiente lo anterior, le tocó sufrir de la impunidad de un sistema de justicia que no solamente lo revictimizó, sino que fue completamente ineficiente en poder investigar y juzgar a la persona que cometió estos aberrantes hechos. Pero para que nos cuente esto, acá está nuestro querido Raúl. Bienvenido, querido Raúl, ¿cómo estás? Hola, estimado Juan José. Nervioso, un poco, emocionado, porque sé que contigo encuentro una plataforma grandísima e importante para poder dar el mensaje o dar la idea o concluir la idea con la que empecé todas estas historias o comencé a contar mi historia. Con esta plataforma que tú tienes, este podcast, puedo materializar o terminar de materializar o empezar a materializar con la continuación de esto, de contar mi historia y esa idea de a través de mí que personas puedan entender que pueden denunciar, que pueden hablarlo, que no tengan miedo a contar lo que les pasó. Porque para las personas, bueno, yo tengo un concepto de víctima, para mí ese concepto no está, yo sé que jurídicamente está, pero yo me considero un sobreviviente. Entonces soy un sobreviviente y todas las personas que hemos sufrido esa clase de delitos, pues somos sobrevivientes. Entonces ese concepto de víctima para mí no está dentro de lo que quiero compartirle a las personas. Ok, mi querido Raúl, y yo creo que en medio de este tipo de situaciones y este tipo de contextos, todas las personas tienen derecho a denominarse y a resignificar sus procesos de dolor como ellos gusten, ¿no? Digamos que obviamente jurídicamente hoy el concepto de víctima es que cualquier persona que sufra una afectación por un delito, ¿no? Pero tú estás completamente en todo tu derecho para definir tu proceso de dolor y entenderlo como tú consideres. En Vamos Pa' Eso tenemos como política, antes de entrar a contar los hechos que nos quieres narrar, que nos cuentes un poquito sobre ti, ¿cierto? Que nos cuentes un poquito sobre tu historia, quién eres, qué haces, dónde naciste, como para empezar a sentar y ambientar sobre tu vida antes de estos hechos. Cuéntame entonces un poquito sobre todo. Empecemos por contar de que yo soy una mezcla bárbara, porque yo soy cundinamarqués, nací en Chía, pero en esas dinámicas de los 90 mis papás tomaron la decisión de ir a registrarme en Venadillo, Tolima, porque ellos eran de allá, entonces querían tener que ser de allá, pero me crié en los llanos. Digamos que yo en Cundinamarca viví máximo 6 meses que nací y en el Tolima 1 año. De resto fue Casanare
y posteriormente el departamento del Meta en el municipio de San Carlos de Guaroa en una inspección chiquitica que se llama Inspección La Palmera. ¿En qué año naciste? Yo nací en el 90. En el año 90. En la mejor fecha para poder cumplir años, 3 de enero. Nací en el seno de una familia tradicional, 2 hijos. Bueno, éramos 3, pero uno murió muy bebé, recién nacido. 2 hijos, menor, consentido, con el amor de su mamá, con el amor de mi papá. Pero pues es una familia campesina, una familia que con el sudor de su frente sacó a sus hijos adelante, con unas complejidades de machismo y con unas complejidades históricas que para ese tiempo pues era normal, y una familia muy religiosa, muy católica, y me crié en una finca, posteriormente un pueblo alejado de todo lo que puede llegar a ser ciudad y con una educación muy distinta. Tuve una infancia muy bonita porque uno va a decir no me faltó nada, no me faltó un plato de comer, de pronto lujos que pues para ese momento no se podían dar, pero unos papás muy responsables y nada, o sea, me crié allá. A los 18 años tomé la decisión de ir a prestar servicio militar en la Policía Nacional y desde los 18 años pertenezco a la institución. Yo aproximadamente 17 años como miembro activo de la Policía Nacional en el grado de subintendente. Y bueno, he trabajado en diversas partes del país con cosas complejas y no complejas, con experiencias buenas y experiencias malas. Y hoy en día, pues, padre de una hermosa hija, estoy estudiando Derecho. Y estudiando Derecho gracias a mi esposa. Un saludo especial a nuestra querida Vanessa. Saludo especial para ella. Y además fue la que hizo el enlace, ¿no? Sí, ella es un ángel. Ella hizo este enlace, me inscribió en la universidad, me dijo, tú puedes, tú lo puedes hacer. Me ayudó con muchas cosas y es una parte muy fundamental en esta historia, porque ella me ayudó con muchas cosas. Y ya, esa es mi historia de vida. Querido Raúl, tú me mencionaste que tu familia era muy católica, ¿cierto? ¿Cómo se desarrolló ese catolicismo en la familia? Bueno, pues mi mamá, o sea, por parte de mi mamá, una persona que iba o que profesaba o practicaba la religión católica, no al pie de la letra, pero pues iba a misa los domingos, lo normal, lo llevaban a uno de niño pues no quiere eso, no quiere estar jugando, pero bueno, iba allá. Mi papá también, católico, creyente en Dios, un poquito más alejado de la iglesia, porque pues el contexto de mi papá era un contexto difícil, una crianza difícil, y entonces, pero siempre el tema de Dios siempre estaba primero. Entonces el bautismo, que la confirmación, inclusive mis papás se casaron, pero ellos se casaron por la iglesia, pero ellos nunca legalizaron eso ante un juez, o ante una notaría, no, ellos simplemente se casaron ante la iglesia y están casados, que hacía la evangelización y que hacían las clases, y pues ahí se armó como un grupito de niños y íbamos, pero entonces mirábamos a otro grupo que ayudaba al sacerdote, que estaba dentro de las misas, y pues a uno le da curiosidad y uno como que le da anhelo de hacer eso, porque pues, como te digo, es un ambiente bonito, de todas maneras es un ambiente muy bonito. Y hicimos la primera comunión. Y ya pues nosotros nos fuimos, mis padres se fueron de la finca al pueblo y ya pues ya tenía más acceso a poder ir a clases y a todos esos temas. Y entonces le dije a mi mamá que yo quería ser acólito y ella pues encantada, que pues le digo yo, un poquito terrible. Entonces me fui para ahí. Y entramos, éramos como 7, 8, pero pues estábamos el grupito, y un grupito de 4 personas, 4 amigos, y comenzamos con un padre que se llama, si no estoy, Carlos Julio, me acuerdo, el padre Carlos Julio. Y la dinámica era muy bonita, íbamos a eventos, íbamos a retiros, y también pues había niñas, y nos juntábamos con los acólitos de otros pueblos. Y era muy, muy bonito. Inclusive que en clase ir a Restrepo, que es una ciudad muy religiosa. Vía con Dinamarca para acá y también como un estéreo, algo así. Recuerdo que fue un viaje como de 8 horas que me pegó una vomitada terrible.
compartido el puesto con otro muchacho, con otro niño, pero pues, y todo, pues yo con el permiso de mis padres, ¿no? Porque es un lugar seguro. Claro. Entonces, pasó así hasta cuando ya, dice, algo en el oso se rompió. Pasó la tragedia, pasamos de lo bonito a lo oscuro. Uh-huh. ¿Por qué mencionan lo oscuro? Porque ahí fue cuando comenzó la realidad que hoy en día, después de tantos años, sigo viviendo. Llegó un nuevo sacerdote. ¿Qué edad más o menos tenía él? Bueno, panitas queridos, si llegaron a este momento importante del podcast, quiero pedirle el favor de que se suscriban, de que nos sigan a nuestras redes para poder llegar a más personas, para que estas historias puedan conocerse por muchísima más gente y que podamos hacer mejores procesos investigativos. Continuemos con la historia. Yo creo que por ahí unos 38, 39 años en esos tiempos. Llegó y hoy en día pues es como todo, digamos, de mi dinámica de mi trabajo. Llega un jefe nuevo a la estación y comandante nuevo y pues él trae sus políticas. Y cambiaron ciertas cosas. Digamos, muchos de los acólitos que ya mucho tiempo pues decidieron tomar otros vías y se fueron y otros subimos. Uh-huh. Y eso es, te decía que eso era como jerarquizado y entonces al principio los antiguos los molestaban a los nuevos y ya nosotros nos volvimos antiguos y teníamos más responsabilidades, hacíamos más cosas. Mucha más relevancia, mucho del rito y de la organización y todo eso. Dentro de todo, dentro de toda esa de la cuestión religiosa de la organización de las misas y de todo. Y entonces éramos como la mano derecha del padre en ciertas situaciones. También guiábamos a los otros niños más pequeños, porque todo era como cíclico. Claro. Entonces comienza hablarnos de algo que pues para el momento yo no lo paso por alto. Y pues más cuando no lo hizo en un contexto personal, sino creo que había otra persona que no recuerdo su nombre. Creo que esa misma persona me acompañó en el viaje ese que te dije que me uní. En el retiro. Sí, en el retiro. Y nos habló sobre un tema de aseo personal, de los cambios del cuerpo, de que nosotros teníamos que saber cómo hacernos las... Y pues para nosotros era nuevo, porque ni en el colegio nos hablaban de eso. No, y aparte mis papás en sus dinámicas, pues mi papá en su dinámica como padre, como cabeza y con sus problemas de adultos y mi mamá en su vida. Y pues como te digo, ella me dejaba allá porque era un lugar seguro. Entonces después de eso tuvimos una Eucaristía, se terminó la misa y ya era un contexto como de 8:30 de la noche. Entonces como yo tenía ya más responsabilidad, esta persona me dijo, este sacerdote me dijo, ve, ellos tienen unos atuendos o algo que utilizan para las túnicas, los rituales. Llévame esto al cuarto y hazme un favor y organiza unas cosas que están ahí porque pues organízalas. Y pues normal, y había más gente en la casa cural, allá es la estación de policía, la iglesia, la casa cural, todo pegadito. Bueno, entré y me puse a organizar ahí, pues con la puerta abierta. De un momento a otro todo el mundo se comenzó a ir. Dentro de la casa cural. Dentro de la casa cural. Y era normal que a veces uno se quedara ahí esta tarde, ¿sí? Porque pues digo, es un espacio seguro. Él entra, cierra la puerta y me dice, ¿cómo va? ¿Cómo ya terminó? ¿Con qué no sé qué? No, sí, aquí yo era malísimo para doblar ropa y me mandó a doblar ropa. Entonces, pero ¿y cómo vas con lo que te comenté que días? Y si has aplicado los consejos, mira que eso es para tu bien, que no sé qué. Pero yo he visto que tú has crecido mucho, que estás como muy grande. Yo andaba con un mochito, unas sandalias de cuero, de meter el dedito y un busito, pero no me acuerdo el color. ¿Cómo estás? Y comenzó, no, pero mira, pues, ¿cómo estás de grande? Que yo me la quité. Después no. Además, porque tú le ves con una figura de autoridad, ¿no? Con temor reverencial de lo que se pudiera. Era la autoridad de la iglesia en el pueblo
Tal vez una de las personas más importantes del pueblo, además. Obvio. Y aparte, pues tenía una influencia, no tanto en mi papá, pero sí en mi mamá, porque mi mamá, él pues es una persona muy religiosa, muy católica. Yo no me acuerdo no creo que era un celular porque para ese tiempo un celular con cámara era muy difícil de conseguir, pero creo que era algo con que tomaba fotografías, no sé. Entonces me comenzó a tomar fotos y me hacía acostarme en la cama. Tengo como reflash de cosas que a veces me acuerdo, se me vienen, se me van, pues Son escenarios traumáticos. entonces, en ocasiones he contado esta misma historia, pero no con todo con tanto detalle. Y cuando me dicen, no, ve al baño, te lavas, te bañas como te enseñé, como te dije, y vuelves. Yo fui, me bañé, y pues me acosté otra vez en la cama, y ya después de tomarme las fotos, me mandó para el baño, me mandó a bañarme, me vestí, se fue al baño, se arregló, me dijo, listo, vete para tu casa. Y yo me fui. Y ese fue el primer que cometió este señor contra mí. ¿Cómo podrías, querido Raúl, definir o explicar o describir la sensación que generó a esa edad? Porque yo me crié en un contexto machista, de que el hombre, o sea, la homosexualidad no era bien vista. Y no entendía cómo tuve una reacción física cuando un hombre me manipuló, me confundió totalmente, no sabía si, que es que, digamos, ya el concepto de la homosexualidad para mí se sabía que era, pero pues no era bien visto. Claro. Y más en el contexto que estaba yo, donde me crié, claro, menos. Yo no le podría salir a decir a mi papá, no papá, es que me gustan los hombres. O sea, creo que ese era mi mayor temor, ¿sí? O que yo lo contara y no me creyeran. Claro. Es una confusión muy, muy grande y ahí lastimosamente me refugié en otras cosas. Entender o como validar mi sexualidad. ¿En qué te refugiaste? Tengo que yo vivía en un pueblo, en un contexto donde no había mucho que hacer y había un pueblo donde había presencia de paramilitares, ya lo he dicho, y dentro de esos paramilitares había una persona que fue amiga de mi papá antes de serlo, y cuando llegó, pues, digamos que yo tuve una cercanía con él, o bueno, no con él, entonces comencé como a relacionarme en ese ámbito. Entonces yo ya no iba a la iglesia, yo dejé de ir a la iglesia. Ah, bueno, y antes de que pasara eso, se me ha olvidado decirte que pues dejar de ir a la iglesia no fue de manera total, sino fue algo progresivo. Y después de ese evento que pasó, él se me acercó y me dijo, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Todo bien? ¿Todo está bien? Sí, sí. Ah, bueno, listo. Me alegro mucho. Pero nunca me presionó, nunca me dijo nada. Y yo me alejé. Y me refugié en de las casas del genocidio, porque donde usted en un pueblo puede refutar o si no es en qué, en una casa del genocidio. Claro. Sí, entonces no, digamos que las niñas de mi edad, si no iban a encontrar ese. Y ahí yo me acuerdo que mi mamá tenía una tiendita y casi la lleva a la quiebra porque pues, ¿de dónde conseguía dinero? Pues de ahí, sí, le robaba a mi mamá, iba y me ponía a tomar y yo tomaba con gente mucho más adulta, claro, que yo. Inclusive el licor no lo conocí en ese contexto inicialmente, sino pues antes en las reuniones familiares, mis papás, yo ya tomé cerveza, 11 años, sí, pues eso era normal, sí, en ese contexto. Entonces, pero pues yo me refugié en el licor. No en los vicios porque no había acceso tampoco a la ruralidad, ¿o sí? Digamos que sí, pero como no era muy bien visto por los paramilitares, claro, entonces claro. No me iban a decir, pero sí en el licor, o sea. ¿Cómo empieza a desarrollarse esa vida de refugio ahí
¿Qué recuerdas tú de esos 12, 13, 14, 15 años? ¿Cómo lo podrías describir? Yo creo que el problema mío se basó fue que yo desplacé mi frustración a ese ámbito y a la agresividad. Yo me volví mucho más agresivo. Inclusive, mira, yo me acuerdo que yo me alejé de la religión, de la iglesia. Mi mamá no sé, bueno, diría, no, es que es una etapa de rebeldía, que no sé qué. Pero mi mamá estaba preocupada porque yo no había hecho la confirmación. Entonces me hizo ir a inscribirme al cursillo de la confirmación. Pero yo lo abandoné. Lo dictaba... Él estaba, Ajá. pero él lo dictaba un seminarista. Ok. Sí, pero entonces yo ya no tenía relación con él. O sea, cuando me lo cruzaba, como que lo saludaba porque sí, ya. Entonces, como yo abandoné el curso, mi mamá preocupada fue y buscó ayuda con él. Y él permitió que yo hiciera la confirmación sin que yo tuviera el curso, hubiera pasado esa etapa de instrucción. Entonces yo me acuerdo que 1 o 2 días antes de que fueran las ceremonias, me dijeron, sí, usted la hace, y me consiguieron un padrino. Padrino, pues, una persona que quiero, pues un amigo de mi familia. Y ya, yo hice la confirmación y listo. Yo y como que le dije, mamá, yo hago la confirmación y no me moleste más con tu la iglesia. Yo ya para ese tiempo tenía como unos 14 años. Entonces, eso. Posteriormente, a mí tuve que cambiar de colegio. Porque como yo sufría, pues como todo, sufría de bullying. A mí me hacían bullying porque era muy quejón, lloretas. Entonces a mí me hacían cualquier cosa y yo ya ponía quejas y eso. Entonces tuve un contexto de agresividad y yo me acuerdo que traté mal a la directora, a mis compañeros. Bueno, eso fue... Y mi hermana siempre fue el modelo a seguir. Mi hermana siempre fue la aplomada, la chica juiciosa, la que se esforzaba, la que sacaba las mejores notas. Yo era el vago del salón, el que mantenía la recoche. Bueno, yo era la hojita negra de los 2 hijos. Entonces mi hermana, en ese colegio había solo hasta 9º, y mi hermana ahí terminó el colegio en otro sitio. Cuando hubo el cambio de colegio también hubo un cambio en mi vida grande porque mis papás se separaron. Temas de infidelidad. Y papito, mi papá tuvo un tema, pues consiguió otra persona. Claro. Algo que yo hoy en día pues no voy a criticar porque pues fueron decisiones de él. Lo valoro porque él estuvo ahí y me ayudó a criar. O sea, pues, prácticamente mi papá se separaron. Yo ya tenía casi 15 años. 15, casi 16 años. Entonces ya no, o sea, ya no era un niño ya. Claro. Entonces mi mamá entró en depresión, yo estaba terminando el colegio y yo no supe más de esta persona. Sé que creo que lo trasladaron, se fue de la iglesia, se fue para otra iglesia, entonces no supe más. Y yo había terminado el colegio y no saben qué hacer conmigo, porque mi papá pues tenía otra persona, vivía en una finca, mi mamá en la casa con todo su drama de la separación, todo lo que puede llevar a eso. Y mi hermana, pues ya mi hermana era una persona adulta, que ya tenía a su esposo, inclusive que, y si no estoy mal, sí, ya estaba embarazada, ya tenía una niña y estaba en su carrera, o sea, ya tenía su vida aparte y yo estaba ahí como que el champiñón, ¿no? Entonces yo no me quería ir con mi papá porque mi papá, pues de todas maneras estaba con esa persona que para mí no tenía ningún arraigo, ninguna conexión. Ninguna conexión. Y pues yo estaba con mi mamá, pero mi mamá estaba en un contexto durísimo de su vida, o sea, una depresión. Yo me acuerdo que mi mamá se fumaba 2, 3 paquetes de cigarrillo en un día. Yo llegar de mi colegio y ver a mi mamá encerrada, triste, llorando, lastimosamente pues yo no podía hacer nada, ¿sí? Entonces, en el 2007 yo terminaba años y yo cumplía años. Entonces, 2016 terminé el colegio. 2007 estaba ahí en ese contexto que no sabía qué hacer. Entonces, mis papás optaron porque esta persona llegó otra vez al pueblo como en unas vacaciones, no sé. Y pues mi mamá ya en todo lo que te había comentado, pues volvió el padre y
y ella tenía una buena relación con él y él me ayudó con el tema de la confirmación. Entonces él fue, la visitó y le dijo que preguntó por mí. Entonces no, le dije que no sabía qué hacer conmigo. Él dijo, no, pues yo le puedo ayudar. Yo estoy en una iglesia en San Cristóbal, Venezuela. Yo lo llevo allá, le doy hospedaje. En ese tiempo Venezuela no tenía esa complejidad No, claro. tan grande y muchos colombianos migraban hacia ese país. Y allá hay universidad gratis y yo le ayudo. Y a los 17 años mis papás firmaron una carta autorizando para que yo me fuera con él para Venezuela. Inclusive creo que en el contexto no era ni legal que yo pudiera salir del país. Y pues cuando tu papá y tu mamá te dicen, yo no puedo estar contigo, o sea, no, yo ya casi era mayor de edad, no vayas, que eso es una buena oportunidad. Pues yo me fui. Y se vino el segundo. Pasó acá en Bogotá. Yo me acuerdo que llegamos al terminal, nos recogieron. Nos llevaron a una parte donde no era una iglesia como tal, sino como una casa de oración y hacían la Eucaristía. Y yo pues todo apático, porque pues ya yo prácticamente he hecho muchas cosas de adulto. Claro. Sí, entonces, y yo me acuerdo que fuimos a comer a un asadero y yo me comí una hamburguesa. Y después nos llevaron a una casa. Fue la risa porque esa casa me traía mucho colación a una serie muy conocida que estuvo acá en Colombia, que duró muchos años, que casi no se termina. Me parece. La de Padres e Hijos, porque era una casa grande, la típica casa que se miraba. Yo me acuerdo que tenía cosas en inglés, tenía interruptores automáticos que uno pasaba. O sea, era una casa muy bonita y una de las personas que, pues no sé cómo él las conoció, cómo son. Y nos íbamos a quedar esa noche para el otro día coger el bus para irnos para Cúcuta. Entonces nos iban a dejar en habitaciones separadas y él dijo, no, ¿cómo se van a molestar? Nosotros podemos dormir en la misma cama, ¿cierto que no hay problema? Y yo, no hay problema. Yo fue que ahí, yo me acuerdo que yo terminé, él terminó y yo me arropé y cerré los ojos. Y ya. Al otro día dije, yo no me voy con usted. Yo me vuelvo para mi pueblo. Mamá le había dado un dinero. Dije, deme la plata que le dio mi mamá. Me devolvió la plata y me dijo, sí, claro. Me llevaban hasta el terminal. Me compraron un tiquete en una empresa. Uh-huh. Y llegué al pueblo y cuando llegué al pueblo mi mamá se estaba yendo. A un pueblo donde mi hermana no me podía recibir. Mi papá vivía con una persona que no era grata para mí. Y mi mamá no estaba. O sea, se había ido y yo llegaba. Y entonces dije, no, yo voy a ir solo. 2 meses duré viviendo solo. Tocó ir a pedirle el favor a mi papá que me recibiera. Mi papá me recibió en la finca, trabajando en el campo. Y bueno, y entonces ya después, ¿qué va a hacer? ¿Va a estudiar? Yo estudié un semestre de salud ocupacional en la Uniminuto. Y después ya a los 18 años, pues, dije, no, me voy a prestar servicio militar. Y me fui. Y llevo 17 años en la policía. ¿Cómo podrías explicarnos o cómo podrías describir los efectos que tuvo posteriormente en tu ejercicio, en tu crecimiento personal y en tu ejercicio profesional? Yo siempre lo describo como que usted quiere crear un caldo de cultivo peligroso de una persona que tiene comportamientos de ira. Es muy peligroso. Por cosas de la vida y del destino y de Dios, nunca llegué a cometer un delito, ni a sobrepasarme, ni nada. Pero estuve al límite. Entonces yo, primero en el ámbito personal, buscaba mucho afecto. Mucha aprobación. Mucha aprobación. Después, yo creo que ha sido lo más difícil. Siempre buscaba la forma de ratificar de que a mí no me gustaban los hombres.
En el ámbito profesional fue complejo porque yo soy policía y yo tenía que lidiar con personas. Yo creo que lo más difícil de un funcionario es lidiar con personas. Usted está lidiando con comportamientos que son ajenos a ti y situaciones de estrés, situaciones donde tienes que tomar decisiones que puede llegar a quitar la vida a otra persona. Nunca, pues tampoco digo, no, es que estuve en una toma guerrillera. Pues sí, pero no estuve tan al riesgo como otros compañeros que han perdido lastimosamente su vida. Entonces el policía está entre ese límite de que si no hace, puede que llegue a pasar algo y es culpa tuya, o si hace de más, le puedes quitar la vida a una persona y es culpa tuya. Claro. Entonces estábamos ahí en el límite. Entonces cuando eres una persona agresiva y te voltea en un contexto social complejo como Cali, en barrios donde hay una cultura de la legalidad y una cultura muy distinta a la que yo estaba acostumbrado, pues es un caldo de cultivo que, pues, le digo, por cosas de Dios y cosas del destino, aún sigo siendo policía, ¿sí? Eso que no quiere decir que no haya cometido errores. Yo he cometido muchos errores y he pagado por mis errores, ¿sí? De una u otra forma, pero fue muy duro. ¿En algún momento tuviste que tu profesión como policía manejar o conocer, detener algún, estar inmerso relacionado con alguno de estos casos? Directamente, no. O sea, no es que yo haya conocido una captura sobre eso. Indirectamente, sí. Querido Raúl, yo de todo lo que tú me cuentas, yo veo que, al menos hasta lo que me has contado, hubo un gran momento de tu vida en el que trataste de mantener esto guardado, en silencio, generando una cantidad de barreras de protección para que nadie accediera ahí, tratando de reafirmarte a ti en tu sexualidad. ¿En qué momento tú ya dejas de resguardarlo en el fondo de ti, ese trauma, y decides yo necesito hacer algo para que esto cambie? ¿En qué momento sentiste el llamado de decir yo no tengo por qué comerme esta vaina? Ahí es donde yo digo que empiezan a aparecer personas importantes en mi vida. Yo trabajaba en una parte con un señor, con su comisario, y tuve un problema con un compañero, y yo era muy agresivo, entonces a mí me decían, y era muy reactivo, me decían cualquier cosa, entonces palabra viene, palabra va, y casi nos vamos inclusive nos denunciamos cada uno por lesiones, y uno en la fiscalía nos hicieron una conciliación y allá todos amigos, inclusive las personas, ¿ustedes por qué pelean si son compañeros? Bueno, la policía tiene pues su sistema de salud propio, entonces, pero también tiene un tema que se llama bienestar social, y ahí hay unos psicólogos que son policías, pues son psicólogos profesionales y están para atender momentos de crisis. Entonces esta persona me lleva por el tema del comportamiento, por la agresividad. O sea, se preocupó por mí. Y además que seguramente en ese contexto decían, no, es que tiene problemas de ira, es impulsivo, pero incluso de pronto ni tú sabías que todo podía obedecer a esos escenarios de box. Yo nunca había ido, la última vez que había tenido un contacto con un psicólogo fue en una entrevista para entrar como profesional. Entonces ustedes no le van a profundizar en un trauma que usted pueda llegar a tener. Y uno tampoco en ese escenario está dispuesto a abrirse a hablar de lo que pasó en esas cosas. Yo me acuerdo que entramos a una oficinita ahí en el comando de la Metropolitana de Cali y era un señor, creo que intendente. Yo era patrullero de 4 años ya. Y me dijo, cuéntame, ¿qué pasa? Y yo comencé a contar, no, es que, bueno, ¿y cómo es tu familia? ¿Cómo es la relación con tu familia? Bueno, y aquí, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué crees que te genera eso? No, pues que yo no sé. Y él dio. Cuando me dijo, solté. No, a mí, esta persona, tal, me hizo esto. ¿Quién de una vez de? Esto usted fue. Y ahí como que es como una cascada y se le vienen recuerdos bloqueados y lloré, pero ¿por qué no lo conté? Y comenzaron a resurgir preguntas que en su momento me hice,
pero que no tenía respuestas, y aún en ese momento tampoco tenía respuestas. Yo en ese momento tenía una relación sentimental con la mamá de mi hija, era mi pareja sentimental, y yo me acuerdo que el psicólogo me dijo, bueno, ahorita es importante que saques citas, que comience un proceso, y tú piensas contarle a tu familia. Yo, pues sí. Bueno, entonces, pero se pausa. ¿Qué? Pausado. Yo llegué a la casa y le dije a mi esposa, amor, a mí me pasó esto. Y ella se quedó. Así como si yo estuviera hablando más normal. Y dije, no, a mí y me lo usan así. Me abrazó en ese momento y bueno. Y dije, bueno, está a mi familia. Entonces yo cogí y llamé a mi hermana. Ujú. Yo tenía la voluntad de decirle a mis papás. Y a mi hermana le dije, Sandy, a mí me pasó esto. Mi hermana me colgó. Yo cojo el celular, termino su llamada y llamo a mi mamá. Digo, mamá, a mí me pasó esto, y tal persona me hizo esto. Mi mamá, pero ¿cómo? ¿Por qué no me contaste? ¿Cómo me vas a decir esto hasta ahora? Este tiene 24 años, usted, pero ¿cómo? Sí, y mamá, esto es culpa mía. Yo, mamá, eso no te he hecho la culpa de eso. O sea no te contesto de su vida y no, ya. Falta mi papá, en ese tiempo mi papá sabio. Y yo, bueno, es lo más duro. Entonces, pues mi hermana llamó a mi papá y mi papá me llamó a mí. Me dijo, ¿qué pasa que su hermana me llama llorando? ¿Qué es lo que me quiere contar? Papá, a mí me pasó esto y esto. Tal persona me hizo esto. Mi papá se quedó mudo, no me dijo nada. Yo le dije, no me pregunte por qué no lo conté, no me pregunte, no me juzgue. Simplemente yo creo que ese era el momento de que yo lo contara. Curiosamente, antes de que pasara eso, este personaje me escribió por Facebook y me dice, hola, ¿cómo estás? Yo, bien, dígame, ¿qué le puedo colaborar? ¿Qué no sé qué? No, ¿cómo está? ¿Cómo está tu mamá? ¿Cómo está tu papá? ¿Cómo está tu familia? Yo quiero mucho a tu mamá. Y yo, no, bien. Dígame, ¿qué necesita? No, quería saber cómo está, porque cuando salga de vacaciones no vienen con su mamá y vienen aquí a Venezuela. En ese tiempo todavía se podía viajar, o sea, a veces no era tan complicado. Y vienen aquí a Venezuela y aquí vamos a no sé qué, y más. Yo le dije la verdad, yo no sé aquí, no creo que pueda ir. Y fui muy cortante y ya. Y yo cogí y borré la conversación. Y pues ya cuando yo conté, yo cuento en el 2014. Le cuento a mi familia y yo dije, yo voy a denunciar. Y me empoderé y dije, yo soy policía y yo sé que se puede denunciar esto. Y ahí me estrellé con la realidad. Estrellé con la realidad que los sobrevivientes y que muchas personas, y aprovecho este espacio para decir que muchas personas van a encontrar cuando vayan a tratar de denunciar este tipo de delitos. Y más en el contexto de tiempo, modo y lugar como me pasó a mí. Y más en el contexto tan lastimosamente de acercarse a un lugar, porque ese machismo también está en esos lugares de recepciones de denuncia, donde seguramente pudiste sentirte revictimizado, alentado a no hacer nada, y me imagino todas las trabas que siguieron de ahí en adelante. Entonces yo me empoderé y dije, voy a buscar personas que me ayuden. Inclusive fui a una oficina de un abogado. En ese tiempo me dijo, sí, claro, yo estaba en Cali. Pues yo te cobro 8 millones de pesos. ¿De dónde yo 8 millones de pesos? Más los viáticos. Y yo, ¿de dónde voy a sacar para viáticos? Entonces encontré el apoyo en un amigo de la familia, que es abogado. Son muy allegados a mi familia. Pero Juan Carlos, se llama Juan Carlos, ¿cuánto me vas a cobrar? No te cobro. Y me acompañó y sacó una cita, me acuerdo que salí de vacaciones, sacó una cita en la arquidiócesis de Villavicencio, porque ahí viene, comienza todo el enredo. Para denunciar a los sacerdotes, ellos tienen una cosa que se llama el derecho canónico. Claramente. Uh-huh. Entonces, ese es el escudo de impunidad más grande que puede haber, va a tener la Iglesia Católica. Llegué allá, me entrevisté con el arzobispo como señor en ese tiempo, conté otra vez mi historia,
No, pues lo sentimos mucho, que no sé qué, que sí demás. No, escríbelo en un papel. Me hicieron escribirlo en un papel a mano y puse la denuncia y yo convencido de que se iba a hacer justicia. Año 2014. ¿Habías en ese 2014 ya denunciado en fiscalía o todavía no? Para allá hoy. Entonces salimos de ahí, nos fuimos a la Fiscalía de Villavicencio y en Villavicencio comenzamos a lo que yo le digo, el paseo del no es conmigo. No, es que eso es de San Carlos de Guaroa y la jurisdicción es de San Martín Meta, tiene que denunciarlo en San Martín. Entonces Juan Carlos, pues el abogado, no me pudo acompañar y me fui hasta San Martín. Cogí un bus, me fui el mismo día. Llegué a San Martín, me entrevisté con la SIJIN, porque no había CTI, y pues yo era compañero, ellos es compañero, y llego y le digo, no, es que vengo a denunciar un caso. Cuando yo era... No, sí, claro. No, que pasaron con la señora fiscal. Tú que eres abogado, yo que estoy estudiando Derecho, hablamos de el acceso a la justicia, derecho fundamental del acceso a la justicia. Yo creo que es una gran mentira en Colombia. Entonces yo le comento, otra vez cuento toda la historia, todo lo que pasó, y esta persona saca el código de proceso, la ley 600, y me dice, no, es que mire, qué pena, pues te voy a decir algo. Yo te puedo recibir la denuncia, pero la denuncia la vamos a archivar. Porque esto a ti son actos sexuales abusivos con menores de 14 años y para este tiempo está la ley 600 y la ley, bueno, y esto da para una pena de tal y eso ya prescribió. Yo te la recibo, pero te la voy a archivar. ¿Tú qué decides? Y yo, como que ese ámbito, ese pique y esa autonomía que iba como carro, como caballo desbocado, freno en seco. Además que obviamente no solamente era una limitación al acceso a la justicia, sino que en el ejercicio de una interpretación malintencionada, bueno, digamos no malintencionada, pero sí ignorante de la ley, pues el que iba a decir de los escenarios del 2007. Entonces... Porque una cosa es el año 2001, 2002, 2003, e incluso para el año 2014 no estaban prescritos, porque como lo hemos explicado en muchos escenarios, el tiempo para la prescripción, al menos antes del año 2007 en temas de delitos sexuales es como la gran mayoría de otros delitos que es con el máximo de la pena. Y de hechos del año 2003 para el año 2014 no estaban prescritos. Pero la ignorancia que muchas personas cometen en una institución como la Fiscalía termina generando impunidad porque precisamente al no tener conocimiento sobre la ley y supuestamente ellos tenerla, le plantean escenarios falsos y errados a las víctimas. Entonces me dijo eso, se me bajó el ánimo. Y ella te dijo tanto lo del 2003 como lo del... Solo me dijo eso. Me tocó volver, salí de allá aburrido. Vamos a ver qué pasa con la iglesia. Ya no puedo denunciar, pero ya qué puedo hacer, ya perdí la oportunidad. Y entonces se sumó otra pregunta. Pues yo cometí un error, ¿por qué no lo hablé cuando pasó? Empiezan a cambiar cuestionamientos y a sentirte tú el responsable de tu... Pues. Y entonces, yo volví a mi vida normal, con tratamiento psicológico, que es que es difícil cuando el sistema de salud no ayuda. Entonces, me daban una cita y me dan una cita a los 2 meses, a los 3 meses, y nunca tienes una continuidad de un tratamiento. Inclusive a mí me alcanzó a ver psiquiatría. Y a mí el psiquiatra, yo me acuerdo que el psiquiatra me dijo que yo estaba fingiendo. En ese que tú vas, lo abandonas, pero te sientes mal, vuelves y vas y tú abandonas. Sientes la necesidad también de tratar de estar mejor. Y pues soy papá, me entrego a ser papá. Y antes de eso, como en el 2015, yo le pregunto, voy a la arquidiócesis y hablo con, eso se llama, creo que, es que se me olvidó el nombre. Y le digo, no, padre, ¿cómo hago para que esto se haga justicia? Yo quiero saber qué tipo de reparación integral hay. Ahí cuando comencé a entender ese concepto de reparación integral, me dijo, no, es que la iglesia no es responsable de lo que hizo el sacerdote. Nosotros no vamos a hacer ninguna reparación. Y llega y me hace una analogía. Entonces, si a mí un policía, entonces yo le tengo que tener rabia a toda la policía. Un familiar, entonces yo le tengo que tener rabia a toda la policía. Usted no tiene que tenerle rabia a la iglesia, ni pedir que la iglesia le haga una reparación integral a usted. Pasó así, después peticioné para saber el estado del proceso.
solicité como una certificación de que yo tenía un proceso y ellos contestaron que sí, que eso estaba por allá y que él había salido sancionado en el 2016. Lo habían sancionado. O sea, lo apartaron como de su cargo, si no estoy mal, 2016-2015. Lo apartaron por la denuncia que hice yo, pero que está en proceso del derecho canónico y eso como tiene que ir hasta Roma y allá lo evalúan y no sé qué hacen porque nunca dicen qué hacen ni cuáles son los procedimientos, si llaman testigos, no hay nada claro. Entonces, supuestamente a los sancionan, yo ahí como que ya sentí un alivio y dije, bueno, vamos a seguir con mi vida. Y falleció mi papá. Pero mi papá, yo creo que se murió el hombre más importante de mi vida. Yo iba a ser papá y estaba feliz con esa noticia y mi papá en julio y mi hija nació en noviembre. Y cuando murió papá, dice, mi papá toma esa decisión que es respetable porque fue la decisión que él tomó. Yo me acuerdo que fue un día, irónicamente, yo hacía un servicio en Cali que por la avenida Roosevelt hay una iglesia, una congregación y hacen unas misas los miércoles, casi todo el día un maratón de misas. Y yo estaba en ese servicio porque pues independientemente de lo que me había pasado, pues yo tenía que cumplir un servicio. Y la policía prestaba un servicio ahí, yo estaba en el servicio de seguridad. Y mi papá me llama, porque mi papá tenía Parkinson y me dice, hijo, estoy muy mal, que no sé qué. Yo, sí, papi, ¿cómo está? No se meta. Papá era el líder comunal, presidente de Junta de Acción Comunal del pueblo. Y él le gustaba estar metido en política y en esas cosas. Y yo, papá, no se meta más en eso, mire que usted se tiene que cuidar, tómese la medicación. Y él me dice, sí, hijo, que no sé qué, hijo. Yo le había prestado una plata y me dice, hijo, yo te voy a devolver la plata. Y yo le dije, papá, el sistema de salud de la Policía Nacional ha cambiado la medicación y teníamos que esperar una autorización para que le dieran otra. Pues nos tocó comprarla a nosotros mientras tanto. Y le dije, papá, coge de ahí, si compras unas pastillas, la medicación y me das el resto. Me dijo, sí, hijo, que no sé qué. Y a las 6:30 de la tarde me llama mi hermana y me dice, Raúl, mi papá no aparece. ¿Pasó algo? No, pasó esto, no aparece. Te que llega una reunión, no aparece. Lo estamos buscando. Yo, bueno, listo. Pues entonces se accidentó, le pasó algo, lo robaron, ¿no? A la media hora me llama mi hermana y me dice, toca que se venga porque mi papá y todo el mundo, no le diga eso, pues, ¿qué le voy a decir? Él está en Cali, tiene que venirse. Y esa muchacha, qué valentía esa mujer, porque esa mujer fue, lo recogió, lo encontró, lo llevó, estuvo en todo el proceso de que le entregaran el cuerpo. Yo simplemente llegué, cuando el papá lo velaron estilo Vicente Fernández ahí en el centro del pueblo. Eso prácticamente fue como no voy a decir fiesta, porque fue como una despedida de todas las personas que lo querían y que lo apreciaron o que él tuvo una relación. Pero mi hermana me dijo, tú llegas acá y yo no quiero verlo destruido, ni botado, ni que se ama. Nosotros nunca lloramos en papá. Sí se cagaba de lágrimas porque era normal, pero nunca tuvimos ese sistema de duelo. Víctima o sobreviviente. Y ahora tu papá sí. Se cultivó, creció y pues sí, siguieron habiendo problemas. Pero nunca llegó a mayores. O sea, siempre digamos que lo tenía controlado en cierta manera. Y pues nació mi hija y ya yo como que desplacé todo a mi hija. Pero siempre era como que esto lo quiero contar, yo quiero decirlo, yo quiero que... Porque mi gran... Y es uno de los objetivos es que yo sé que esa persona no solo lo hizo conmigo, esa persona lo pudo y lo hizo con muchas personas. Y hoy aprovecho este espacio y te lo agradezco para decirle a esas personas que tuvieron o que si el Señor ustedes cuéntenlo, díganlo, no les dé miedo. No tienen que hacerlo como yo aquí, exponer y hacer, pero denúncienlo. Con todas las limitaciones del acceso a la justicia, ¿no? Con todo lo que puede llegar a repercutir en eso. Y entonces yo siempre estaba con esa espinita. Y en el año 2018, cosas de que uno lee en un noticiero, en un periódico,
una noticia de un periodista que hablaba de los sacerdotes contra y de la impunidad de la iglesia. Y apareció otra persona importante en mi vida, que es el periodista Juan Pablo Barrientos. Entonces comenzó a escracharlo, comencé a ver trabajo. Yo lo contacto a él por correo y le cuento, mira, a mí me pasó esto, yo quiero salir a contarlo. Pero a mí había algo que me detenía, de que pronto esta persona me fuera a denunciar por calumnia e injuria. Claro. Yo quería tener un sustento legal de cómo denunciar. Y eso fue cuando yo contacté a Juan Pablo, fue en el 2018. Y yo le dije a Juan Pablo, pero yo quiero primero, o sea, yo quiero blindarlo a usted porque usted me va a dar la oportunidad de contarlo, pero quiero tener algo formal en la fiscalía. Yo no lo he podido tener. Y comencé a indagar, pero siempre que iba a tratar de hacerlo, no sabía cómo hacerlo, a pesar de que soy policía. No sabía cómo plasmar lo que me pasó en una denuncia. Pues apareció otra persona muy importante que me está acompañando hoy aquí, mi actual pareja, mi esposa. Parece el momento que la conocí yo ya me ha separado. Yo no quiero saber nada de relaciones, voy a ver mi soltería, mis 31 años creo que fue. Y yo siempre he sido muy abierto, así como lo soy contigo, como lo estoy contando. Yo le dije, no, es que a mí me pasó esto. Ella, abogada de profesión, dijo, no, pero denuncia. Y yo le dije, no, es que yo intenté. Y yo hice esto, pero no pude. No sé cómo hacerlo. Entonces yo cogí toda la historia, la escribí en un Word y se lo pasé a ella. Y ella me hizo la denuncia. Y la manda. Y me tocó ir hasta Villavicencio a radicarla. Otra vez la limitación en el acceso a la justicia. Otra vez la revictimización. Otra vez que saber que te llamen o te digan o te comuniquen. No, es que su caso lo vamos a cerrar. No, pero ¿qué hicieron? No, pero lo vamos a cerrar porque es que ya prescribió. Ya no hay o sea, ¿para qué me desgasto en investigarlo si tú más que nadie sabes que en ese proceso hubo un proceso de ruptura? Porque el caso del 2003 fue con ley 600 y el caso del 2007 ya era ley 906, que fue acá en la ciudad de Bogotá. Entonces un proceso de ruptura, a mí me llamaron a rendir una entrevista en la ciudad de Tunja, una entrevista con... si se sorprenden de las falencias en muchos podcasts que he escuchado contigo, que he hecho una maratón estos días, sorprenden de la negligencia que hay con menores de edad, no se imaginan con mayores de edad. O sea, yo tuve que ir a rectificar o ampliar la denuncia en una oficina donde pasaba todo el mundo y ir a contar mi historia así, o sea, como si nada. Y llego y dentro y el cristico ahí en la oficina. Yo, o sea, y aquí le voy a contar. Sí, yo respeto las creencias de todos, pero si tú llegas con un contexto como el que yo llegué y veo un Cristo en una oficina de la fiscalía, yo ¿qué puedo pensar? Entonces amplié la denuncia. Después llegó la decisión de la fiscalía de Villavicencio, que prescribía el caso y lo cerró. Pero ahí me enteré de algo. La fiscalía de Villavicencio al menos tuvo la delicadeza de preguntar por esta persona ante la arquidiócesis. Y la arquidiócesis le contestó, esa persona desde el 2018 no hacía parte de la Iglesia Católica. ¿Y por qué no hacía parte? Porque había sido expulsado, y creo que ahí está en el documento, había sido expulsado por la denuncia que yo cometí, por el acto que cometió conmigo. A mí la Iglesia nunca me lo contó. O sea, la Iglesia fue tan descarada de que lo sancionó y yo me enteré porque puse un derecho a petición. O sea, como que lo apartó de su cargo. Y aparte de eso lo expulsó del sacerdocio y lo expulsó por la denuncia que yo puse. Y la persona que puso la denuncia se enteró hasta en el 2022, pero la expulsó en el 2018. O sea, esta persona la expulsó en el 2018 y la Iglesia no se le pasó por la cabeza al menos decirme, informarme, notificarme y darme un indicio de que lo que yo había hecho había tenido un resultado en su jurisdicción positivo o negativo, pero había tenido un resultado. ¿Por qué? Probablemente porque como yo había tocado el tema de la reparación integral y ellos se cuidan mucho con que les quiten plata, porque eso yo creo que es lo que más les duele a ellos. A ellos no les duele
Hace poco, en el 2023, ellos salieron a solicitar, a pedir perdón públicamente por todos los temas de abuso. A ellos no les importa pedir perdón. No se les importa porque, como lo ha dicho Juan Pablo, la iglesia que encubre sacerdotes. ¿Y cómo los encubre? Con las decisiones como las mías, que te va a contar algo más terrible, ¿no? Las decisiones con las mías, que no me contaron, o porque los trasladan de iglesia, los trasladan de arquidiócesis, los trasladan de país, y van cubriendo. Entonces, cometieron el hecho acá, lo denunciaron, lo enviamos para otro lado. ¿A este señor lo enviaron a otro lado? Creo que a él salió de Palmeras, del pueblo, y se fue para Venezuela, y cuando yo le puse la denuncia estaba en Venezuela y lo llamaron y supuestamente lo sancionaron y después lo echaron, pero yo nunca supe, y yo pues tampoco me puse a averiguar. Entonces la iglesia tiene ese modus operandi. Entonces me diga que decir que no, que es que nosotros pedimos perdón. La verdad, ese perdón es algo vacío, no significa nada, porque sé de conocimiento propio de que hay muchas víctimas que no les importa. O sea, que no le importa lo que puedan pensar, lo que puedan haber vivido, los sentimientos todo lo que repercute el vivir con lo que te pasó desde niño, tu familia, y tú confiaste en una persona que supuestamente era algo seguro. A ellos no les importa. A ellos les importa es que uno no los lleve al ámbito civil y que haga una demanda de reparación integral y que les quite plata. Y además porque en todo este escenario no es algo que uno pudiera decir que el encubrimiento fue local, regional, sino que este patrón de encubrimiento existe en muchos países del mundo. Francia tiene Francia, Estados Unidos, Boston en especial, Chicago, Australia. Australia también. En Australia, acá en Colombia, en Perú, en Argentina. En Chile. En Chile. En Alaska. Frente a todo esto no existe una cantidad de... O sea, increíblemente hoy, en el año 2025, hoy que estamos grabando en diciembre, todavía siguen saliendo escándalos de encubrimiento. Oye, y mira lo que pasó hasta hace poquito con las decisiones de la Corte Constitucional favoreciendo a Juan Pablo Barrientos, donde incluso no solamente obligaron a que entregara información, sino que mencionaron que él no estaba violando derechos de honra y buen nombre, publicando los datos de los abusos de las personas que, como tú, sus casos habían quedado en la impunidad. Y también en la impunidad por el encubrimiento que había realizado la iglesia sobre esos casos. No existe ninguna excepción constitucional, legal, jurisprudencial para que la iglesia pueda entrar a justificar que los hechos que son de importancia pública tienen la obligación legal de ponerlo en conocimiento de la fiscalía. Y eso se llama naturalmente encubrimiento también. Y así como hicieron conmigo cuando yo fui con ellos, tenían que haber dicho, venga, Fiscalía General de la Nación, a mí me llegó esta persona y me está diciendo esto. Porque usted puede tener cualquier tipo de justicia que se le dé la gana en medio de su culto, de su religión, pero eso no exime a ninguna persona de entrar a pagar con la justicia del país donde se cometió el delito. No existe ninguna excepción legal para que eso suceda. Y dentro de todo eso, además, hubo un reporte una entrevista que te hicieron a ti en el año 2023 en El Tiempo. Dentro de esa información, El Tiempo publicó que este tipo, había estado como asesor espiritual de un hospital, de una clínica. Antes de que saliera El Tiempo, a mí alguien me contactó y me dijo, ay, señor, lo que pasa es que usted conoce a esta persona y me mandó una foto. Y yo me quedé viendo la persona X. No me quiso decir su nombre. Y yo me quedé viendo la foto y sí, yo sé quién es. Es que él sigue dando misas. Él da misas de manera privada. Y yo, ¿cómo así? Pues yo tengo entendido, porque yo ya sabía que lo habían expulsado. Y yo tengo entendido otra cosa. Pero no es que él trabaja como asesor espiritual en el hospital, eso se llama Clínica Hospital Universitaria San Rafael de Bogotá. Y yo, ¿cómo así? Haciendo un trabajo de investigación súper fuerte, puse el nombre completo de él en Google y apareció unos reportes creo que ellos rinden unas cuentas, y aparecía él con unos pagos, el nombre. ¿Pero cómo?
Yo no me atreví a ir yo nunca, o sea, ten en cuenta que yo la última vez que vi a esta persona fue cuando de mí a los 17 años, En el año 2007. en el año 2007. Y yo no fui capaz de ir hasta allá. Y pues mi esposa me dijo, no vayas hasta allá. Yo fui al psicólogo y me dijo, no vayas hasta allá. Porque yo no sé cuál sea mi reacción el día que yo lo vuelva a ver. Ujú. Puede que pase que no me importe nada, o puede que yo tenga una reacción distinta. Hace muchos años no veo a esa persona, entonces con unos amigos fueron hasta allá, no lo ubicaron, pero me dijeron, sí, él trabaja allá y él hace trabajo espiritual y no sé qué. Yo le comenté eso a la periodista y ella fue y averiguó en el hospital. El hospital dijo, no, dejó de trabajar allá. ¿Qué pasa? Que ese hospital había sido, o fue, o es, hace parte de una comunidad religiosa, que los batianos, algo así, un nombre todo raro. Pues él pertenecía a la comunidad religiosa. Y esta persona trabajaba allá desde el 2016. Entonces, si hacemos cuentas, 2016 lo expulsaron, y en 2018 lo condenaron. Y o sea, en 2016 lo sancionaron, básicamente, y en el 2018 lo expulsaron. Pero él desde el 2016 trabajaba en ese hospital como asesor espiritual y daba misas privadas. Después se me ha acercado gente a decirme que sí, que lo conocieron, pero yo no he entrado porque pues puede ser gente que yo no conozca, que puede ser gente malintencionada, o que se quiera aprovechar de la situación, pero sí, él trabajó en ese hospital y yo le pasé un derecho de petición a ese hospital y el hospital me dijo que no me iba a responder nada de eso. Bueno, Sí, pero para que la información salga en fuentes abiertas debe tener algún componente público. sí, creo que él tiene temas Y de... además hay algo ahí que duele mucho digerir. Y es que cualquier persona que se vincule a una institución de carácter público desde el año 2000, desde antes del año 2016, tiene que presentar certificados de antecedentes judiciales, por ejemplo. Si la iglesia hubiera hecho su trabajo de no encubrir delitos sexuales y hubiera puesto en conocimiento de esto a las autoridades, posiblemente se hubiera podido adelantar un juicio y esa persona no hubiera estado expuesta a mayores o menores de edad que al parecer era con los que trabajaba. Probablemente. Porque no sé, el hospital nunca ni se pronunció con la periodista. Creo que le dijeron que ellos no sabían del tema. Que la habían desvinculado, de hecho, después de eso. Que después lo desvincularon. Y ya. Y pues tampoco que yo me voy a poner a... Una vez pensé ir a encadenarme allá. Y dije, pero yo ¿por qué voy a hacer eso? O sea, es que me voy a exponer de una forma revictimizante porque el hospital lo tenía ya... Y querido Raúl, ¿y en fiscalía finalmente este proceso hoy en qué está? Bueno, este proceso como la ruptura, la Fiscalía de Villavicencio compulsó copias aquí a Bogotá y aquí creo que está la 239. Ajá. 239 está el proceso y ya sé que lo van a prescribir. ¿Por qué lo dices? Porque ya me han notificado 3 veces para audiencia de prescripción. De preclusión. De preclusión de la acción penal. La primera vez me notificaron y yo había tenido una recaída. Había tenido un problema súper grave. Me han encontrado botado en mi oficina, inconsciente. Y me tuvieron que llevar al hospital. Y pues a mi esposa, que pues estamos separados por ciudades, le tuvo que venir hasta acá a acompañarme, dejar todo su trabajo botado, porque yo, pues les digo, yo no tengo red de apoyo aquí. Y no me podían dejar solo porque yo desde el 2023, tengo diagnosticado una patología que se llama depresión y ansiedad crónica. Yo debo llevar un tratamiento con antidepresivos y temas para el sueño porque yo tengo problemas de insomnio. Y yo estaba hospitalizado y me llamaron para notificarme que iba a haber una audiencia de preclusión y pues mi esposa le dijo, no, pues inclusive en ese momento está incapacitado por esto. Listo. Después, qué canciones. La Fiscalía me notificó hace como para el 30 de octubre. Sí, 30 de octubre.
duró 4 meses notificándome que el 30 de octubre teníamos la audiencia. 30 de octubre tenemos la audiencia. 30 de octubre tenemos la audiencia. Notifíqueme, 30 de octubre tenemos la audiencia. Llegó el 30 de octubre, a mí me contactó el representante de víctimas, la audiencia era a las 10 de la mañana. Me contactó el representante de víctimas el día anterior a las 6 de la tarde. Y me contactó el representante de víctimas. Yo solicité el link de la audiencia. No me contestaron. Obviamente sabemos que la prescripción es un fenómeno frente al cual no se puede hacer nada, ¿no? Incluso la causal de preclusión, que es terminar formalmente el proceso penal, se da por la causal primera, que es la imposibilidad de proseguir la acción penal, y es cuando pasa este tiempo máximo. Obviamente estás en el régimen de prescripción de la ley 599. No, eso no se maneja por ley 906 ni por ley 600, sino se maneja por ley 599, que define primero cuál es el régimen de prescripción, que es el tiempo máximo que tiene el Estado para investigar y sancionar a alguien, ¿cierto? Que obviamente se pierde esa posibilidad cuando pasa cierto tiempo. Como tú bien lo sabes, en el año 2007 arranca esta ley que dice se cuenta desde que cumple la mayoría de edad, y hoy después tenemos una ley de imprescriptibilidad que ya opera a partir del año 2021. Que te estén citando desde hace rato a prescripción me parece algo apresurado, y que solo denota obviamente un poco de mediocría por parte de esos fiscales de tratar de cerrar el caso y no revisar, por ejemplo, que ese acceso, esos actos que tú viviste, ¿cierto? Que obviamente que fueron naturalmente, que fueron en contra de tu voluntad, porque tampoco solamente se requiere, porque la ley y la jurisprudencia hace mucho tiempo ya ha entrado a explicar que que se requieren delitos solamente que yo te amarre, sino que tengas un nivel de coacción moral y psicológico que haga imposible o que te nuble la posibilidad de resistir ese tipo de actos. Pero esos actos, independientemente de que el régimen que aplique la prescripción haya sido antecitos de la ley, de la ley que del año 2007, que permite, que como ya lo mencionamos, cuenta la prescripción desde la mayoría de edad, pues estos actos tienen un agravante, y ese agravante implica que ese tiempo máximo de la pena se tenga que contar mucho más amplio. Entonces, si teníamos inicialmente que la ley original del 2000 decía hasta 8 años de prisión, después viene en el año 2004 una ley que es la 890 del año 2004, que amplía todas las penas de todos los delitos. Ya estamos hablando de 14 años, ¿cierto? Y de 12 años, perdón, porque son hasta 144 meses. Puedo estarme equivocando obviamente en la matemática en concreto de cuánto es. Pero si tú te das cuenta, ese agravante estaba en la ley original y dice que se tiene que ampliar hasta en la mitad de la pena. Esos 144 meses, que pongámosle que sean 12 años, se le tiene que adicionar 6 años más mínimo en la prescripción para poder llegar al cálculo, y eso nos daría ahorita. La Fiscalía en este momento no debería estar pensando, porque los fiscales saben curiosamente que si los casos le prescriben pueden ser procesos disciplinarios que se tienen que iniciar igual independientemente de todo esto por la denegación de la justicia. E incluso creería yo que acá hay una falla en el servicio, porque a pesar de que la Fiscalía conoció durante mucho tiempo tu caso, que incluso fue condenado en la encubridora justicia canónica, ¿cierto? Acá habría también una falla en el servicio, que yo creería que también deberías analizar la posibilidad de demandar al Estado por eso. Pero volviendo a todos estos, la Fiscalía en este momento tendría la posibilidad de imputar cargos. ¿Y qué es lo importante de la imputación de cargos? Que interrumpe el término de la prescripción y volvería a contar por la mitad del máximo de estos delitos de su momento. Entonces estás, creería yo, en un momento en el que habría que sentarse honestamente, francamente, con el fiscal del caso y analizar si está analizando el agravante, si está analizando, por ejemplo, circunstancias de mayor punibilidad que también podrían hacer más agravada esta situación, y se tendría un tiempo adicional para poderlo hacer. Obviamente toda esta cantidad de mediocridades, de negligencias, de denegaciones de justicia te han llevado hasta este punto, pero al menos desde mi conocimiento de lo penal se podría tratar de analizar si quedan una ventana de unas semanas, de unos meses al menos, para decir interrumpamos esa prescripción imputando cargos y empecemos a hacer un caso sólido, porque hoy existen muchísimas herramientas para que los actos de abuso en contra de menores
que sucedieron hace mucho tiempo se puedan entrar a condenar, y la Corte Suprema de Justicia ha aligerado las cargas probatorias frente a eso. Un relato tuyo con unos dictámenes periciales de medicina legal, de psicología, de psiquiatría forense, un escenario de corroboración periférica desde lo técnico, desde lo científico, para tu caso podría entrar a funcionar para que exista un escenario de justicia penal frente a esto. Si no se llega a dar, porque lastimosamente sí hay un escenario muy limitado de tiempo que se está generando en este momento, pero lo curioso y la mediocridad que a mí me indigna es que llamen a una prescripción sin ni siquiera darse cuenta de la que el agravante puede que aumente el tiempo que se tiene para analizar, investigar y sancionar esta conducta. Pues en cualquier caso existe el escenario de esa justicia canónica, una justicia canónica que pues naturalmente no sirvió para nada porque este tipo lo siguieron poniendo en diferentes lados, estando en riesgo muchísimas personas. Y dentro del patrón que tú me cuentas, el hecho de que esta persona cada rato estuviera buscando la higiene personal, que esta persona estuviera preguntando por esos escenarios, uno le daría a creer que posiblemente este acto lo había replicado en otros escenarios y trataba de replicar esos mismos comportamientos frente a eso. Y por eso yo te hablaba de la premeditación. Al menos estos actos puedes tener la tranquilidad que si se llegan a exponer ante un juez de tutela, es muy posible que no los vayan a censurar. Y tú me decías el miedo de la injuria y la calumnia. La injuria y la calumnia son dos delitos en los cuales en la injuria tú insultas a alguien, le dañes su honra y su buen nombre, y la calumnia es cuando tú lo acusas falsamente de un delito. En medio de todo, en medio de esta situación, el hecho de que haya existido una decisión de esos tribunales canónicos investigando estos actos de termina siendo un pequeño salvavidas para que esta historia se escuche, porque nosotros no estamos haciendo acusaciones falsas a nadie, porque acá hubo un escenario de impunidad por parte del Estado, pero el hecho de que un tribunal eclesiástico, que si bien es cierto no tiene ninguna injerencia en la justicia de Colombia, pero al menos permite corroborar que estos hechos no son falsos y que esta persona fue apartada por tu denuncia de estos escenarios. Entonces puedes tener la tranquilidad de que este escenario se puede defender, de que tú estás cumpliendo con los requisitos, de que no estás dañando la honra y el buen nombre de nadie, y además de todo eso, que eso nos da un respaldo jurídico para poder sustentar las afirmaciones que se están haciendo el día de hoy. Así que lo que yo te digo, mi querido Raúl, vete con eso. Vete con la idea que posiblemente el caso no esté prescrito, que obviamente hay una interpretación a la ligera, démosle la buena fe a los fiscales que están revisando eso, pero que seguramente no están analizando el escenario de posibles agravantes que hay en esta conducta, y por allá es que hay que tener la rigurosidad de ampliar el término de la prescripción para que al menos se analice la posibilidad de imputar cargos. Esto toca revisarlo, escalarlo directamente a la dirección de esa unidad de delitos sexuales para que al menos se haga una mesa técnica, un lugar donde se pueda revisar esto, porque esto es un caso grave, eso es un caso que no puede quedar en la impunidad y que la Fiscalía hoy tiene las herramientas para que no quede en esa manera. Y estoy absolutamente convencido que analizando agravantes y analizando circunstancias de mayor punibilidad se podría entrar a ampliar un poco más el término de la prescripción. ¿Listo? Eso es algo que quiero, una idea que quiero regalarte para que puedas tratar de analizarla y pensarla, y si es de tu criterio, tratar de aplicarla en el caso en concreto. Bueno. Estoy absorbiendo información. Cada vez que yo siento una luz de esperanza sobre mi caso y que pueda llegar a haber un tema de justicia, me pone muy feliz, pero al mismo tiempo como que ya con todo lo que me ha pasado me dice no. Pero el acto de justicia lo estamos haciendo. Sí. Y tú estás contando tu verdad, y tú mereces contar tu verdad, y tu verdad está respaldada por la Constitución, tu verdad está respaldada por las leyes. Y hoy estás haciendo algo muy valiente, muy valioso, que romper el silencio, no solamente para que tú trates de quitarte esas cargas que tienes encima, sino que estás siendo tremendamente valiente y generoso con tu caso, para que si hubo otras personas, como se lo dijiste a las cámaras, que hayan sufrido esta misma situación, puedan denunciarlo, puedan contarlo, porque al menos que no se hagan dueño de tu silencio. Yo quería dar una cuña, otra cuña. Tengo un amigo, tenemos una fundación, se está tratando de crear una fundación. La fundación se llama RESAPTS, es una red de sobrevivientes donde se está haciendo un trabajo titánico, porque pues somos poquitos,
Yo siempre, pues, por mi condición de funcionario público, no trato de no inmiscuirme en el tema de la fundación, de ser parte de la junta directiva, pero sí que pues sí he estado ahí desde su creación con Marcos, que es el que lidera toda esta situación. Y lo más importante de esa fundación es que hay más personas y conocemos muchos más casos de impunidad, y aparte de que se crea una política pública sobre el tema de que la política pública sea efectiva, de que sea real, no que no solo esté en el papel y que no salga el político de turno a decir sí, vamos a luchar contra eso, es de que podamos tener la capacidad de darle la mano a los sobrevivientes, de que tengan un lugar seguro, espacios como estos seguros donde puedan venir y contar, donde tengan un apoyo psicológico, donde puedan tener un apoyo jurídico, porque yo, y con todo lo que he expuesto el día de hoy, sé lo difícil y lo complicado que puede llegar a ser eso, y a mí se me han acercado, a partir de lo que yo he hecho, se me han acercado personas que tampoco, no es en el ámbito clerical, pero que en el ámbito de me han dicho, mire, a mi tío, mi papá, mi abuelo, pasó esto, ¿qué puedo hacer? Y con esa idea que tú con lo que me estabas diciendo ahorita, pues ya tengo un argumento para decirle, no, se puede evaluar esto, situaciones que jurídicamente que estoy aprendiendo. Tú me estabas contando ahí, yo todavía no he llegado a esa parte. Y no te afanes porque obviamente cualquier duda que tengas a través de Vanessa o a través tuyo siempre va a estar ahí para poderla resolver, y estoy convencido de que hay muchas historias que vamos a seguir visibilizando, porque esto no merece quedarse en el olvido, en la impunidad ni en el silencio, y puedes contar conmigo, con el apoyo, y como te dije en su momento, seguramente también en nuestra comunidad vamos a encontrar a uno de los muy buenos psicólogos que nos acompañan para que puedan donar a ti una terapia para poder manejar esto, y lo vamos a hacer, cuenta con eso. Y eso sí es importante, porque el problema tan grande que tenemos en el sistema de salud para poder tener un tratamiento psicológico efectivo. Mira, yo la última cita con psiquiatría que tuve a través del sistema de salud de la Policía Nacional fue en el mes de febrero. Desde el mes de febrero a hoy, noviembre, he tratado de poder seguir con mi tratamiento. Y mi tratamiento pues implica citas periódicas con psicología, con psiquiatría, medicación, porque pues, yo te digo, gracias a Dios tengo los recursos para poder comprar la medicación, y que esa medicación no es tan inaccesible a la restricción, pero no está. Y cada vez que intento sacar una cita, pues hay una negativa, porque siempre no hay contrato, no hay cupo, no hay agenda, inclusive. Y yo te estaba contando ahorita que hace poco, el 27, instauré una PQRS a través del Sistema de Garantías de la Policía Nacional, informando esa situación y solicitándole a la policía, a Sanidad de la Policía Nacional, mire, es que yo 11 meses, bueno, 8 meses sin tratamiento. Mire, si yo sufro de esto, o sea, yo no me lo estoy inventando, no fue un capricho. Aparte de eso, por no tener esa historia clínica actualizada, a mí aquí en la metropolitana de Bogotá me han negado 3 veces el traslado para poder estar cerca a mi red de apoyo, que en este momento es mi esposa, sí, claro. Y me han negado 2 veces el traslado. Perdón, 2 veces el traslado me lo han negado en el Comité de Gestión Humana. Me han dicho que no, pero nunca me dicen por qué. Pero tras bambalinas, digamos, una funcionaria se le salió y me dijo, no, no, mi SI, lo que pasa es que usted no tiene actualizada su historia clínica, y si usted no tiene actualizada su historia clínica, aquí se le va a negar siempre el traslado. Pero es irónico cómo yo voy a actualizar mi historia clínica si ni siquiera me dan citas, si ni siquiera tengo acceso a un tratamiento efectivo. Vamos a garantizarlo, hermano, vamos a garantizarlo, querido Raúl, cuenta con eso. Digamos, yo soy una persona resiliente y que a veces Pero solo no se avienta. Pero a veces hay momentos, hay días que uno lo supera. Yo trabajo con la atención al ciudadano, y es muy complicado, que hay días que yo no quiero ni hablarle
a nadie, ¿sí? Y tener la capacidad de... Y tener que hacer tripas de corazones porque las personas no tienen la culpa. Total. Y cuando yo te dije que a mí no me gusta eso del que esto no es conmigo, es porque Claro. cuando llega la ciudadanía ya a mi oficina y me pide un favor, yo trato de darle una asesoría eficiente que pueda llegar a solucionar. Porque yo sé que la mayoría de los problemas no soluciona la Policía Nacional, ¿sí? La solucionan otras autoridades, pero inclusive me ha tocado sentarme y decirle, venga, hagamos la denuncia. Porque van a Lauri y le dicen, no, aquí no es, no pongan la denuncia. Y una cantidad de barreras. Y no vayan a la estación. Es como la estación queda cerca, entonces llegan allá y no, pero es que eso es una denuncia con fiscalía. Bueno, listo, venga, sentémonos. Yo le hago la denuncia. No es función mía, pero me duele porque yo también lo sufrí. Y vuelvo y te digo, hay momentos que yo no le quiero hablar a nadie, pero me toca hacer de tripas y corazones e ir, porque una cosa son mis problemas personales y otra cosa es mi trabajo. Bueno, y si ustedes tienen un caso que creen que merezca justicia, pues vamos para eso. Vamos para eso. En Vamos Pa' Eso somos profundamente respetuosos de la presunción de inocencia y entendemos que esta solo puede ser refutada por un juez de la República. También consideramos que las personas que asisten a este podcast en la gran mayoría de los casos están ejerciendo su derecho constitucional a la libertad de expresión, materializada en su derecho al escrache, que no es otra cosa que poder denunciar públicamente en el marco de la imparcialidad, de la veracidad, del no hostigamiento virtual ni físico y naturalmente al no revelar datos personales que puedan individualizar e identificar a estas personas, cumplimos con los requisitos constitucionales del escrache. Es por eso que hacemos estos capítulos y es por eso que somos cumplidores de la ley y de la Constitución.